la mejor predicación que tenían los discípulos para hablar de que Él ha resucitado no pasaba por la elaboración teológica de la resurrección, sino por la experiencia de haberse encontrado por el resucitado. Vamos a leer algunos textos. Busquemos por favor en 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer del versículo 1 al 11. Y también abramos o prendamos las Biblias en Marcos capítulo 16, vamos a leer del versículo 1 al 8. ¿Quién se anima a leer 1 Corintios capítulo 15? Bien, muchas gracias. Ahí tenemos a Pablo contándonos un poquito desde su experiencia esto de la resurrección. Leemos juntos Marcos capítulo 16. Vamos a leer lo que técnicamente se conoce como el final corto del Evangelio de Marcos. Vamos a leer del versículo 1 al 8. ¿Quién se anima a leerlo? Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, en el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras. ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. ¿Y vos? Sí, hasta el 8, inclusive. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Gracias. Hoy hemos llegado a algo que a nosotros como cristianos o aquellos que decidimos y decimos seguir a Jesús es como el día que nos remonta y nos hace rememorar la experiencia más significativa de nuestra fe, ¿sí? Que es la de muerte y resurrección de nuestro Señor. Y es una de las realidades que desubica un poco, pero que también nos orienta, porque es muy difícil transmitirle a alguien que no ha sido interpelado por Jesús esto del misterio de la resurrección.
Y como cristianos no festejamos el fin de una historia con la muerte y resurrección de Jesús, sino la continuidad de esa historia. Esa historia comienza en el Evangelio de Marcos de la siguiente manera. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a los pies de la cruz, un centurión romano confiesa que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y por eso termina el evangelista Marcos en el versículo 8 del capítulo 16, diciendo que simplemente las mujeres se fueron temblorosas a contar lo que había sucedido. Porque la resurrección de Jesús es simplemente la confirmación que el estilo de vida que Jesús nos propone es un estilo de vida que Dios aprueba y que frente a esa vida que fue arrebatada por otros y que Jesús la pone voluntariamente, esa vida vale la pena ser imitada y seguida. Vale tanto la pena que el Evangelio de Marcos dice que ha resucitado, aunque también se podría traducir, lo han resucitado. Porque Dios lo levantó de los muertos. Hoy, la iglesia cristiana no celebra solamente a un Cristo que murió por mí. Celebramos una vida, como dijo Pedro en su primera predicación, una vida que fue arrebatada. Pedro en su primer mensaje a todos los que estaban ahí en Jerusalén, le dice a ese Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, Mesías y Señor. O Señor y Dios, perdón. Veamos algunas características que el evangelista Marcos nos propone a la hora de acercarnos a la resurrección de Cristo. Es como injusto. Porque a mí me encantaría que en Semana Santa tuviéramos culto todos los días. Y no lo vamos a proponer como agenda, no se asusten. Sino que me gusta porque hay muchas historias antes de llegar a la resurrección que están buenísimas para que podamos reflexionar y profundizar un poco este peregrinaje hasta la resurrección de Cristo. Pero déjenme hoy hacer un repaso por lo que yo titulé, así rápidamente, los 3 mosqueteros que aparecen en el camino al Calvario. Se habla de uno que pasaba por allí, un tal Simón de Cirene. ¿Se acuerdan de él? Muy bien. A este dice que lo obligaron a llevar la cruz. Este Simón es la antítesis del ideal del discípulo. Los que quizás tendrían que haber cargado la cruz, pero que estaban escondidos, versus un distraído que de chusma, al ver tanta gente reunida, se acerca. Y al acercarse le piden que cargue la cruz. Simón es el discípulo que sin intenciones de comprometerse termina siendo llamado por Dios a cargar la cruz. Hay un tercer personaje, tercer mosquetero, un centurión romano que confiesa. El centurión quizás estaba acostumbrado a pedirle a la gente que confiese, ¿no? Dale, confesá lo que hiciste. Pero acá, frente al asombro del que está colgado en el madero, frente a la mirada que quizás le propone, frente al grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, se ve que algo le pasó a este centurión. Y él ya no se pone en el lugar de pedirle a otro que confiese, sino que el Evangelio pone en la boca del centurión esa confesión cristológica: verdaderamente este tiene algo especial. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y este centurión, que está personificando quizás a aquellos que menos oportunidades tenían de acercarse al Evangelio, aparece a los pies de la cruz recibiendo un llamado al discipulado y al seguimiento. Hay un tercer personaje, José, oriundo de Arimatea. No sé bien de qué se trata, pero sé que hay que hacer algo. Este José, dice el Evangelio de Lucas, que era piadoso, miembro del consejo, como un presbítero gobernante de acá de la iglesia, pero que no estuvo de acuerdo con el proceso al que se vio sometido a Jesús. Y se animó a pedirle a Pilato el cuerpo para honrarlo como es debido. El secreto que cargaba este José, según el Evangelio de Juan, es que él era discípulo de Jesús, pero por miedo a sus iguales no se animaba a decirlo.
No quise predicar mucho esto porque el año pasado tocó leer el Evangelio de Juan para la resurrección. Pero en el Evangelio de Juan, y aquí abro esos paréntesis que me encantan, ¿sí?, tiene que ver, está ese discípulo que se va construyendo anónimamente. Sigue a Jesús, por miedo, por el qué dirán. Nicodemo era uno de esos, que justo al final del Evangelio aparecen junto con José de Arimatea, buscando el cuerpo de Jesús y dándole sepultura. Cerramos paréntesis. Acá tenemos, o Marcos tiene este detalle en su narrativa, de contarnos sobre estos tres personajes como una invitación a la conversión. Es un cuadro variado de arquetipos o modelos de discípulos que en el proceso del Calvario, en el proceso de la cruz, son llamados e invitados también a la conversión. Tanto judíos como gentiles, los que están cerca como los que están lejos, cerca, lejos, con mayor o menor claridad. Estos tres, como tantos otros, perciben que en esa cruz está colgado el Hijo de Dios. Y esto es fantástico en el Evangelio de Marcos, porque aquellos que eran considerados discípulos, en toda la pasión figuran escondidos. Hay un silencio rotundo de la gran mayoría de ellos. Pero a pesar del Calvario, a pesar de la cruz, a pesar de ese camino al Gólgota, se ve que el efecto que tiene Jesús sobre la gente sigue generando discípulos en ese camino. Sigue generando que alguien que se asoma de chusma crea en él. Sigue generando que alguien que mantenía su fe en el anonimato la destape por amor a ese maestro. Jesús, aún en ese camino de la pasión, sigue generando llamado y discipulado. Pero no queda ahí. En el Evangelio de Marcos hay personajes que atraviesan toda la pasión. ¿Quiénes son? No me digan Dios. Tampoco. Las mujeres. María Magdalena. ¿Quién más está? María, la madre de quién? ¿Quién más? María, la madre de Juan, perdón. Y Salomé. Y Juan también, el hijo. ¿Sí? Estas mujeres en el Evangelio de Marcos están en el momento de la crucifixión, de la muerte, sepultura y resurrección. Muchos incluso dicen que si no fuera porque estas mujeres estaban presenciando ese acto, hoy no tendríamos la narrativa de eso que pasó. Porque ellas fueron las testigos presenciales que no solamente vieron, sino que calaron en su memoria afectiva esto que les pasó. Dice que estas mujeres, una de ellas puntualmente, le habían sacado 7 demonios de adentro. O de encima, de donde sea. Había sido liberada. Estas mujeres amaban tanto a su maestro, que no es romántico lo que nos cuentan. Para ellas, le están quitando la vida a aquel que los había acercado a Dios. Aquel que les había mostrado que el reino de Dios era posible. Aquel que les había llevado en el camino del perdón y de la restauración. No es que miraban el cuadro y lloraban románticamente con lo que pasaba. Realmente estas mujeres sufrieron en este proceso, pero a pesar del sufrimiento, cuenta el Evangelio que estuvieron ahí. Estuvieron ahí. Vayamos al texto de Marcos, puntualmente al que acabamos de leer esta mañana. Y en primer lugar, otro paréntesis, ¿no? Hablamos del Evangelio del cierre, del capítulo 16, del 1 al 8, porque los manuscritos antiguos, o más antiguos que tenemos, dicen que hasta ahí era el Evangelio de Marcos. ¿Está bien? No está de acuerdo, creo, Mario. Ya, ¿qué va a hacer? Perdón. Muy bien. Dice que estas Marías, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, habían comprado especias aromáticas para ir a ungir al cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Y mientras caminaban, unas a otras se dijeron: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Acá tenemos a unas mujeres que lo titulé Las mujeres y su camino lógico.
Porque acá ellas van a honrar a un muerto en realidad. Recién esta mañana sonó el teléfono, WhatsApp de todo el mundo con videitos y cosas de la resurrección y de la Pascua. Me imagino que a ustedes también les habrá llegado. Y me llegó algo que me parece muy pintoresco y que ahora se los comparto a todos. Anuncio importante: funeral cancelado hasta que encontremos el cuerpo. Este fue Charlie Acuña, que mientras adorábamos interrumpe con estas cosas. Muy bien, ¿sí? Estas mujeres iban a ese funeral. Estas mujeres iban realmente a honrar al cuerpo de un muerto, a su maestro que había muerto. Y en ese camino prepararon perfumes, prepararon todo, hicieron todo lo lógicamente correcto para llegar a ese lugar. E incluso el evangelista es mucho más minucioso en decir lo que pensaban o lo que dialogaban. De camino, ¿se acuerdan de que la piedra que había comprado José de Arimatea era gigante? ¿Y cómo vamos a entrar? ¿Quién nos va a mover esa piedra? Y acá, como punto, me gusta reflexionar sobre esta idea de quién nos saca a nosotros de nuestras lógicas más comunes. Salir de sí mismo. Pareciera ser que en el Evangelio lo único que interrumpe esa lógica de las mujeres es el acontecimiento sobrenatural de Dios que mueve la piedra y de un Dios que no está en ese lugar. Ellas van con toda su lógica muy nuestra armada a encontrarse con alguien que debería estar tirado ahí. Y Dios las sorprende sacándolas de esa lógica. Y como dicen otros evangelios, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa pregunta tiene que para nosotros significar el rompimiento de nuestra forma de pensar. Yo creo que una de las cosas más grandes e importantes que tiene que hacer el evangelio en vos y en mí es cambiar nuestras lógicas, es cambiar nuestra forma de pensar. Pero lo único que puede transformar mi forma de pensar la vida es encontrarme con alguien que movió esa piedra. Lo único que puede cambiar mi manera de pensar a los demás, mi manera de relacionarme con los demás, es encontrarme con lo sobrenatural de Dios. Ahí donde yo voy a celebrar la muerte, saber que la vida llegó primero. Ahí donde yo me hago la pregunta, uy, la pucha, ¿quién me va a abrir esa puerta o esa piedra? ¿Quién la va a mover? Saber que lo sobrenatural de Dios ya está en ese lugar. Y estas mujeres tienen que salir de sí mismas en ese momento para poder dar lugar a esto que estaba aconteciendo. Hoy lo leemos y suena bastante lindo, el susto que habrán tenido, ¿no? No me acuerdo si en Mateo o en Lucas, María pega el grito y dice: se robaron a mi maestro, se robaron el cuerpo de mi Señor, ¿no? Las tuvo que haber movilizado esta situación. Acto seguido, aparece este hombre en el sepulcro que les dice: no se asusten. Y es inevitable, ¿no? No se asusten. Les dijo: ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y acá Marcos hace una síntesis fantástica de la proclamación de la iglesia cuando se trata de hablar de la resurrección de Cristo. Si se dan cuenta, lo primero que aparece es la proclamación: ha resucitado, ¿no? Ese que fue crucificado ha resucitado. Y luego les dice: vayan y vean en la tumba si está o no está. Otro punto que me gustaría dejarles esta mañana es que nosotros como iglesia no predicamos sobre tumbas vacías. Nosotros predicamos sobre un Cristo resucitado. Nuestro interés no está en jugar a si en la tumba había algo o no. La proclamación evangélica está en reconocer al resucitado.
Es poner la fe en aquel que resucitó. Y luego ir y ver si los paños estaban o el cuerpo estaba. Con el tiempo, la Iglesia cristiana, en su querigma, en su predicación más fundamental, hablaba de este Cristo muerto y resucitado. No andaba contándole al mundo la evidencia de la tumba vacía. Ya no me acuerdo en qué momento de la mañana lo dije, si fue en Finky o en el desayuno, que hay una época en la historia de la Iglesia, ahora del siglo XX, donde se genera una discusión muy profunda entre Europa y Estados Unidos en cuanto a la postura teológica de cómo leer la Biblia. Una Europa que para muchos era muy liberal en su forma de interpretar, fue contrarrestada por Estados Unidos con una mirada un poco más conservadora. Y ahí surge un librito famoso que se llama Los Fundamentales, de donde surge el fundamentalismo más clásico. ¿Bien? Esto para que lo profundicemos después. ¿A qué voy con esto? Esa línea más fundamentalista, mezclada con otras corrientes, comienza a hablar de que la única manera de creer es, como decía la ciencia en ese momento, lo que es empíricamente comprobado o comprobable. Entonces se escriben libros como Evidencias que exigen un veredicto, ¿cuántos de ustedes lo pudieron leer en algún momento? Que están bárbaros. Pero hacen este juego de que descubrimos la maderita del arca de Noé allá en el monte tanto, por ende el arca de Noé existió. Cuando la Biblia nunca se pensó como un texto científico para que, porque vos ves algo, creas. Y hacían lo mismo con la resurrección. Se comenzó a hacer todo este juego de evidenciar que realmente el cuerpo de nuestro Señor no estaba para creer. Cuando el texto bíblico, en definitiva, nos desafía a no creer por la lógica que nos lleva a creer, sino que la fe tiene que ver con encuentro y con experiencia. El texto que acabamos, y ahora le cerramos esta idea, el texto que acabamos de leer de 1 Corintios nos da un dato que en ninguno de los evangelios está. ¿Cuál es ese dato que surge ahí? Según Pablo, a ver. ¿Quién prestó atención a la lectura de 1 Corintios 15? Muy bien, pero ahí Pablo menciona que todos los que vieron a Jesús, y menciona una cantidad particular, 500 personas a la vez. Y de los cuales algunos vivían todavía. Y Pablo se dice a sí mismo, y yo, como esos padres que a los 43 años les llega un hijo, soy el último en llegar. Para el Evangelio y para la experiencia de la comunidad cristiana del primer siglo, la experiencia de la resurrección no estaba basada en la tumba vacía, estaba basada en el encuentro puntual con el resucitado. Y ahí está la fe. Por eso digo que es difícil hacerle creer a alguien que Jesús resucitó. Porque no se trata de convencer a la gente. Se trata de que Jesús se revele en el camino de todos aquellos que se acercan a Él. Los que iban camino a Emaús, los que iban pescando, estos 500 que menciona Pablo, toda esta gente pudo dar testimonio de la resurrección, incluso Pablo, porque se encontraron con el resucitado. Esta Pascua simplemente me gustaría que no perdamos el rumbo de lo que significa la resurrección para nosotros. Resurrección puede quedar en vos y en mí en un lindo concepto que nos une y nos identifica. Pero la resurrección tiene fuerza, queridos hermanos, porque hubo gente que experimentó al resucitado. Y porque experimentó al resucitado es que su vida fue transformada. Y porque su vida es transformada es que el Evangelio tiene tantos años de vigencia y de renovación y de un carácter novedoso todo el tiempo. Porque no predicamos un dogma, no predicamos lo que se llama apologética de la fe, de decir que realmente la tumba era así. No nos interesa ese camino. Nos interesa el camino donde el resucitado se haga carne en vos y en mí, porque eso es lo que perdura. El dogma, el concepto pasa.
Pero la experiencia con Jesús es lo que realmente queda. Y si hoy nosotros estamos llamados a celebrar la resurrección, no es hacer memoria de ella, es vivirla. Porque lo que va a quedar a largo plazo en nuestras vidas es ese encuentro con Jesús y no otra cosa. Gracias a Dios tenemos memoria a corto plazo y estas cosas se nos olvidan rápido. Y está bueno que así sea. Y está bueno que de vez en tanto recordemos de qué se trata. Mi invitación esta mañana es que nos animemos a vivir como hijos de Dios, hijas de Dios, resucitadas y resucitados. En el contexto que Pablo escribe esos textos que acabamos de leer en el capítulo 15, está animando a la iglesia a decirle: creemos en esto, en un Cristo que resucitó, que Dios lo levantó de los muertos. ¿Cómo no van a creer ustedes en la resurrección de la carne? ¿Sí? Pablo viene justificando de que así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Pero entre líneas, él deja ver que hay una experiencia a la que vos y yo estamos invitados una vez que nos encontramos con Jesús. Y que es la experiencia de la resurrección en nuestra vida. Cierro con esta idea. La resurrección no es para que el día de mañana vos y yo resucitemos. La resurrección se vive aquí y ahora. La resurrección es un estado. La resurrección es tomar conciencia de que ahora nací de nuevo gracias a Jesús habitando en mí. La resurrección es una convicción, una experiencia permanente. No es de acá. Por eso no se puede convencer a nadie de que Cristo resucitó. Porque yo no genero convicción con mi propia vida. La única manera de generar convicción de un Cristo resucitado es asumir la resurrección en mi historia. ¿Y por qué? Porque Cristo se me reveló en el camino. ¿Se comprende? Que esta mañana ese Cristo se te revele una vez más a vos y a mí con la fuerza necesaria para que podamos cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. No busquemos entre los muertos al que vive. No busquemos en una liturgia al que puede estar en tu casa las 24 horas del día. No busquemos en una iglesia lo que no practicamos durante la semana. Eso es buscar entre los muertos al que vive. La experiencia de Jesús es un vínculo. Eso es resurrección. ¿Amén? Oramos y no sigo, ¿viste? Y no da. Hacemos una oración. Querido Dios, esta mañana queremos darte muchas gracias porque estás entre nosotros, en nosotros. Señor, hay textos tan hermosos que hablan de tu búsqueda hacia nuestras vidas, de tu llamado hacia nosotros. Juan es uno de esos que habla de una unión tan profunda con vos y entre nosotros, para que el mundo y tantos otros puedan creer que realmente vos estás vivo. Gracias, Señor, porque esto no se trata de convencer a nadie de que vos sos real. Gracias porque esto se trata de experimentar en profundidad ese encuentro que vos tenés con nosotros. Gracias, Señor, porque al igual que el apóstol Pablo, te apareciste a nuestro camino y nos hiciste caer al piso y darnos cuenta de que realmente sos un Dios vivo y real para nosotros. Gracias, Jesús, por brindar tu vida para que hoy todos los que estamos acá podamos estar en paz con vos, Señor. Gracias porque vos brindaste tu vida para que no vivamos, Señor, mediocremente la nuestra. Hiciste todo lo necesario para que vivamos una vida plena en vos.
con la convicción de que el que vive en nosotros y el que camina con nosotros es aquel que venció la muerte. Querido Dios, te ruego que de todo corazón, una vez más, te reveles a nosotros con esa fuerza que necesitamos para ser transformados realmente por vos, Señor. Jesús, que más allá de lo que sabemos de tu persona, más allá de lo que conocemos, de lo que nos han enseñado, esta tarde ya, Señor, permití que cada uno de nosotros pueda evidenciar en su corazón, en su alma, tu presencia, Dios, abrazándonos, hablándonos, generándonos esas palabras necesarias acá adentro, Señor, que nos convence de que somos tus hijos, tus hijas. En tu nombre, Jesús, te ruego que a todos los que estamos acá nos sigas hablando con fuerza hasta que podamos vivir la experiencia de tu resurrección como un vínculo, como un diálogo constante con vos, Señor. Queremos realmente vivir tu resurrección y aprender a vivir como resucitados en este tiempo. Hoy necesitamos, Señor, aprender a leer el mundo, a interpretar lo que nos rodea, a entender que nuestras lógicas no son, Señor, las lógicas que por ahí esta estructura, Señor, nos ofrece. Queremos realmente ver la vida desde la mirada de un Dios vivo, de un Dios que se apasiona por su creación y por lo que lo rodea. Danos este carácter, Jesús, de hombres y mujeres que viven la resurrección en todo lo que hacen. Gracias, Espíritu de Dios. Acompáñanos en esto. Te necesitamos. Espíritu Santo, genera en nosotros esta convicción. Gracias, Dios.